¿Cómo están, amigos de Videos Bolivia? A continuación les presentamos la siguiente noticia. La Asamblea Legislativa Plurinacional, a la cabeza de la presidenta del Senado, Eva Copa, rinde su informe por el aniversario de Bolivia. Pero la Asamblea Legislativa no dio paso al informe de la presidenta transitoria Yanine Áñez. Y Bolivia TV no transmitió el mensaje de Eva Copa. Los incidentes entre el gobierno y la Asamblea Legislativa Plurinacional marcaron la celebración del aniversario 195 de Bolivia. La sesión especial de la Asamblea Legislativa Plurinacional, en la que la presidenta del Senado, Eva Copa, rindió su informe, fue interrumpido en la transmisión del canal de Bolivia TV. El canal no permitió escuchar el mensaje en su integridad, y en Twitter los usuarios reclamaron esta acción al canal estatal. El otro suceso que incidió fue que la sesión especial de la Asamblea concluyó sin dar paso al mensaje de la presidenta transitoria Yanine Áñez. Desde la Asamblea Legislativa Plurinacional indicaron que el gobierno no cumplió con la entrega del informe por escrito. Y también al concluir la sesión de honor en la Asamblea Legislativa Plurinacional, se agradeció la presencia a expresidentes, entre ellos Evo Morales y Rodríguez Belcé. Evo Morales participó de la sesión de honor en la Asamblea Legislativa Plurinacional, tal como hacían correr rumores los miembros del movimiento al socialismo. Al final se hizo realidad y Evo Morales participó de la sesión de honor en la Asamblea Legislativa en la celebración del aniversario de los 195 años de la independencia de Bolivia. Escuchemos el informe de la presidenta de la Cámara de Senadores, Eva Copa, y luego continuamos. También agradecemos la participación de los expresidentes de nuestro estado, Juan Evo Morales Ayma y Eduardo Rodríguez Belcé. 6 de agosto del 2020. Solicitaré a la diputada secretaria verificar si existe el quórum reglamentario de la Cámara de Diputados. La palabra, presidenta. En principio, muy buenos días a todos los presentes. Existe el quórum reglamentario en la Cámara de Diputados, presidenta, tanto de manera virtual y de manera presencial. Muchas gracias. Solicito a la senadora secretaria verifique si existe el quórum reglamentario en la Cámara de Senadores. Gracias. La palabra, señora presidenta. ¿Existe el quórum necesario reglamentario de Cámara de Senadores, tanto presencial como a través virtual? Gracias, presidenta. De conformidad al parágrafo 2 del artículo 9 del Reglamento General de la Cámara de Diputados, modificado mediante resolución RC 169/2019-2020, y con el quórum reglamentario en ambas cámaras, instalamos la 31ª sesión de la Asamblea en conmemoración a los 195 años de independencia del Estado Plurinacional de Bolivia. Senadora secretaria, tenga la gentileza de dar lectura al orden del día. La palabra, presidenta. Estado Plurinacional de Bolivia. La palabra, presidenta. Estado Plurinacional de Bolivia, Asamblea Legislativa Plurinacional, sesión de honor en conmemoración a los 195 años de independencia del Estado Plurinacional de Bolivia. 31ª sesión ordinaria por instrucciones de la presidenta de la Asamblea Legislativa Plurinacional, Mónica Eva Copa Murga. Se convoca a las senadoras, senadores, diputadas, diputados de la Asamblea Legislativa Plurinacional a la instalación de la 31ª sesión ordinaria de la Asamblea.
a realizarse el día jueves 6 de agosto a horas 10:00 en el hemiciclo de la Cámara de Diputados con el siguiente orden del día. 1. Palabras e informe de la presidenta de la Asamblea Legislativa Plurinacional, Mónica Eva Copamurga. 2. Presentación del informe de la presidenta transitoria del Estado Plurinacional de Bolivia, Yanine Áñez Chávez, de conformidad a la Constitución Política del Estado. La Paz, agosto del 2020, Secretaría General, Presidencia, Asamblea Legislativa Plurinacional. Eso es todo, presidenta. Muchas gracias, diputada secretaria. Agradecemos a todos los colegas asambleístas y a los invitados especiales por hacer posible la presente sesión para conmemorar un aniversario más de la independencia y fundación de nuestra amada Bolivia. Dadas las actuales circunstancias en las que nos encontramos como país, al atravesar esta pandemia que está afectando a las familias bolivianas, y como acto de solidaridad, pido a todos los asambleístas ponerse de pie y brindar un minuto de silencio en conmemoración de todos los ciudadanos que perdieron la vida a consecuencia del coronavirus, pero también en honor a todos los bolivianos que murieron en resguardo de nuestros recursos naturales y la democracia durante las sangrientas represiones desde octubre del 2019 hasta la fecha. Están calculando, ¿no ve? ¿No? Gracias, colegas. A continuación, invito a todos los presentes a ponerse de pie para entonar el himno nacional, acto en el que nos acompañarán entonando el himno nacional. Senado propicio, coronó nuestros votos. Ya libres este suelo, ya cesó su servir condición. Estruendo marcial que ayer fuera, al clamor de la guerra horroroso, siguen hoy en contraste armonioso, dulces signos de paz y de unión. Siguen hoy en contraste armonioso, dulces signos de paz y de unión. Tanto bolígrafo. De la patria, el alto nombre, el glorioso esplendor, conservemos y en sus alas de nuevo juremos, morir antes que esclavos vivir. Morir antes que esclavos vivir. Morir antes que esclavos vivir. Gloria eterna a los bravos guerreros, cuyo heroico valor y
manifestaron las glorias que empiezan. Hoy Bolivia feliz a gozar. En sus nombres el árbol de bronce a remotas edades transmitan y en sonoros cantares repitan: libertad, libertad, libertad. Y en sonoros cantares repitan: libertad, libertad, libertad. De la patria, el alto nombre, en glorioso esplendor conservemos, y en sus alas de nuevo juremos: morirán antes que esclavos vivir, morirán antes que esclavos vivir, morirán antes que esclavos vivir. Aquí alzó la justicia su trono, que la vil opresión desconoce, y en su timbre glorioso se goce: libertad, libertad, libertad. Esta tierra inocente y hermosa, que ha debido a Bolívar su nombre, es la patria feliz. Tiene la palabra, senadora secretaria. La palabra, presidenta. 1. Palabra e informe de la presidenta de la Asamblea Legislativa Plurinacional, Mónica Eva Copa Murga. Eso es todo, presidenta. Gracias, senadora secretaria, y a todos los colegas que el día de hoy nos están acompañando. Buenos días a todas las familias bolivianas constituidas por nuestros pueblos indígenas y naciones originarias campesinos, a nuestros hermanos afrobolivianos, a la presidenta transitoria del Estado, al doctor Félix Pazzi Paco, al gobernador del Departamento de La Paz, a nuestros invitados especiales, entre los que se encuentran embajadores de diferentes países amigos, cuerpo diplomático, nuestros expresidentes, ejecutivos de organizaciones sociales a nivel nacional, ejecutivos de nuestras organizaciones sociales de la valerosa Ciudad del Alto, a las y a los asambleístas presentes en esta sesión. En mi calidad de presidenta en ejercicio de la Asamblea Legislativa Plurinacional, me permito brindar el informe de mi gestión al pueblo boliviano. Como es de su conocimiento público, de manera posterior a las elecciones generales del 20 de octubre del 2019, se produjeron una serie de conflictos sociales que tuvieron como resultado el fallecimiento de muchos hermanos y hermanas de la Ciudad del Alto y en otros lugares del país. En esa coyuntura, mediante resolución camaral del 14 de noviembre del 2019, mi persona fue designada como presidenta de la Cámara de Senadores, designación que se representó para mí el más alto honor al poder servir a mi patria, ya que además, al asumir la presidencia del Senado por mandato constitucional, también me corresponde asumir la presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional. En el momento en que asumí la presidencia de la Cámara de Senadores y por ende de la presidencia del Estado Plurinacional, la patria se encontraba convulsionada y a la pacificación de nuestro país significaba una tarea principal e importante, urgente, que deberíamos de llevar. Para ello, era necesario viabilizar nuevas elecciones y sobre todo defender la democracia y el respeto a la dignidad y a los derechos de nuestros pueblos indígenas, originarios, campesinos y organizaciones sociales. En este sentido, la tarea inicial de la Asamblea Legislativa fue convocada en la realización de extensas mesas de diálogo con los diferentes sectores sociales, mesas en la que nos acompañó la Unión Europea, Naciones Unidas y la Conferencia Episcopal. Se logró arribar a acuerdos que, cumplidos o no, fueron un inicio para la pacificación del país
Esta vez derivó en la posibilidad de redactar un proyecto de ley que viabilice la realización de nuevas elecciones generales. Este proyecto fue consensuado entre las tres bancadas, las tres fuerzas políticas que tiene presencia en la Asamblea Legislativa, la que permitió que su tratamiento sea inmediato. Esta ley permitió dar certeza al país, reforzando su naturaleza democrática, dando lugar a un proceso de elecciones de nuevos vocales del Tribunal Supremo Electoral. Este proceso llevado a cabo por la Asamblea Legislativa, como manda la Constitución Política del Estado, contó con la mayor participación de ciudadanos en el proceso de elección de la Asamblea Legislativa en los últimos años, registrándose 502 postulantes, de los cuales 336 pasaron a la etapa de calificación de capacidades y méritos, quedando 155 habilitados para la elección de 6 vocales titulares y 6 suplentes. Este proceso de diálogo para la pacificación del país evitó más derramamiento de sangre, luto y dolor en las familias bolivianas, llegando a consensos sin distintos colores políticos. Superando estos duros capítulos de la historia de nuestro país, la Asamblea Legislativa tuvo que asumir nuevos retos ante la pandemia provocada por el coronavirus, COVID-19, aprobando y sancionando proyectos de ley de distintas ley destinados a fortalecer el sistema de salud y atender las necesidades de la población, en conjunto entre todos, que se tiene como leyes promulgadas. La aprobación del convenio financiero Programa de Colaboración al proceso de mejoramiento de los esquemas y las condiciones en el ejercicio del derecho a la salud. Suscrito entre el Estado Plurinacional de Bolivia en un momento, con un monto de 21.598.495 euros. La aprobación del contrato de préstamo suscrito entre el Estado Plurinacional de Bolivia y la Cooperación Andina de Fomento CAF, con el programa de atención de emergencia sanitaria causada como consecuencia de la pandemia COVID-19, por un monto de $50 millones americanos. Ley para la prevención y contención y tratamiento del coronavirus, por la que se declara de interés y prioridad nacional las actividades y acciones y medidas necesarias para la prevención, atención y tratamiento de la infección del coronavirus, otorgándole al órgano ejecutivo la posibilidad de declarar cuarentena a nivel nacional, flexibilizar la jornada laboral, entre otras medidas. Se elevó a rango de ley el decreto número 4204 del 1 de abril del 2020, haciendo posible que durante el periodo de emergencia sanitaria nacional, los profesionales trabajadores en salud puedan desempeñar funciones más allá de las cargas horarias establecidas en diferentes establecimientos del sistema de salud nacional, exceptuando los del ítem para la remuneración máxima en el sector público y la doble percepción. La ley que coadyuva la regulación de la emergencia por el COVID-19, que en lo principal establece la dotación de equipos de bioseguridad para el personal del subsector público de salud, reactivos para la realización de pruebas de coronavirus, respiradores y equipos adecuados para el tratamiento de esta enfermedad, teniendo además contenidos sociales al determinar la imposibilidad de afectar o despedir a los y las trabajadores del sector público o privado, hasta 2 meses posteriores al levantamiento de la cuarentena. Ley de suspensión temporal y reasignación de recursos del Fondo de Promoción a la Inversión en la Explotación de hidrocarburíferas del COVID-19, que determinará la reasignación de una parte de los recursos del Fondo de Promoción de la Inversión. Universidades públicas cuenten con recursos adicionales para enfrentar la pandemia del coronavirus y desarrollen acciones productivas. Ley excepcional de diferimiento de pagos de créditos y reducción temporal del pago de servicios básicos. Una finalidad eminentemente social. Establece el diferimiento automático del pago de las amortizaciones de créditos a capital e interés y otro tipo de gravámenes del sistema crédito nacional.
por el tiempo que dure la cuarentena, por el tiempo que dure la declaratoria de emergencia por la pandemia del coronavirus, otorgando un lapso máximo de hasta 6 meses posteriores al levantamiento de la declaratoria de emergencia. Asimismo, determinó la reducción de un 50% del pago de reasignación de presupuesto para el fortalecimiento público, por la que se establece que el presupuesto asignado al fortalecimiento público para elecciones generales 2020, que consiste en 35.070.000 bolivianos, será destinado por el Tribunal Supremo Electoral, preferentemente para la bioseguridad sanitaria de las personas involucradas en la etapa del proceso electoral. Asimismo, se tienen las leyes sancionadas que han sido remitidas al órgano ejecutivo para su promulgación. No obstante, hemos tenido una respuesta negativa del mismo, al tratar de forzar mecanismos jurídicos con los que se pretende dilatar la puesta en vigencia a las siguientes leyes. Ley excepcional de arrendamiento, por la que se establece como finalidad social en los casos que los propietarios y arrendatarios no lleguen a un acuerdo para la reducción de este pago, reducirá el mismo en un 50%, debiendo beneficiar al propietario con el descuento de los impuestos que correspondan. Ley que establece medidas temporales de fomento a la donación voluntaria e informada del plasma hiperinmune de pacientes con coronavirus, por lo que se busca de manera excepcional que las empresas públicas y mixtas estratégicas fomenten la donación de plasma hiperinmune a las personas que hayan superado el COVID, a fin de salvar las vidas de nuestras hermanas y hermanos. La ley extraordinaria para garantizar la atención y tratamiento por parte del subsector privado de salud durante la emergencia sanitaria producida por el coronavirus. Ley que tiene como objetivo garantizar la atención gratuita de pacientes con coronavirus por parte del subsector de salud, estableciéndose a su favor un reembolso por parte del Estado. Ley que regula la elaboración y comercialización del suministro y uso consentido de la solución del dióxido de cloro como prevención y tratamiento alternativo ante la pandemia del coronavirus. El objetivo de esta ley, tal como refiere su nombre, alcanza a regular la elaboración y distribución de este compuesto, enfatizándose en un uso consentido, informado y voluntario, aparte de los estantes y habitantes del país. Fue imperativo poner una agenda legislativa, las respuestas que exige el pueblo boliviano ante la crisis sanitaria, como un gran desafío. Nunca pensamos ni vivimos en una declaratoria de cuarentena nacional, que entre el cierre de fronteras y controles internos obligaron a un aislamiento bajo, un paradigma de seguridad que causó otros tipos de crisis. La economía, que golpeó y sigue golpeando a los bolivianos y bolivianas, en especial a los que viven de al día. Ahora bien, corresponde referirme al ejercicio de funciones de fiscalización que tiene la Asamblea Legislativa Plurinacional. En este marco se ha conformado comisiones especiales mixtas de investigación destinadas a institucional y territorial producto de como hechos ocurridos en Sencata, Sacaba, Yapacaní y otros. El manejo irregular de las empresas públicas del nivel central del Estado, Entel, YPFB, BOA y otros. El sobreprecio en la adquisición de 170 respiradores artificiales por el Ministerio de Salud. La compra y de defensa. Comisiones que, si bien han tratado de realizar a cabalidad sus actividades investigativas, se han tenido que tropezar con la reticencia y negativa de otorgar la información por parte del órgano ejecutivo. No obstante, seguiremos hondando esfuerzos sin importar cuánto se quiera cortar nuestras funciones, siempre con respeto a la Constitución Política del Estado. Con estos antecedentes, informo que la Asamblea Legislativa, como primer órgano del Estado plurinacional, ha ejercido sus funciones constitucionales, más allá de las trabas políticas
siempre en atención a la necesidad de los bolivianos y las bolivianas ante los diferentes órganos del Ejecutivo. En base a la cultura de la paz, hemos encarado y encabezado el diálogo con diferentes sectores de la población, buscando mejores días para Bolivia. Nuestro país se encuentra frente a uno de los momentos más dolorosos y más oscuros de la historia. Han muerto y están muriendo nuestras madres, padres, hermanos, hijas, hijos y amigos. Vivimos una situación económica crítica por la pandemia, pero hay esperanza. Bolivia se prepara para iniciar la siembra y retomar el camino del vivir bien. Porque hoy un pueblo en las calles, mujeres y hombres en el campo y en las ciudades, dispuestos a luchar por sus derechos, para buscar el pan de Bolivia mejor. Es tiempo de retomar la institucionalidad democrática, con nuevas autoridades que tomen las riendas del país, encaminando un futuro digno. Nuestra lucha continuará con la misma fuerza que nos enseñaron nuestros próceres para recuperar la democracia y para dar un mejor futuro a nuestros hijos. Colegas diputados y senadores, invitados especiales, cuerpo diplomático, autoridades que el día de hoy nos acompañan en un día tan especial. Un aniversario más de nuestra querida Bolivia. Un aniversario que lamentablemente no hubiéramos querido pasar de esta manera. Quiero aprovechar estos momentos para referirme a todos mis hermanos y hermanas bolivianas. Es momento de reencontrarnos. Es momento de practicar la cultura de la paz. Es momento de entablar las mesas de diálogo. Es momento de que nos escuchemos unos a otros. Y es momento que Bolivia se una. No podemos tener dos Bolivias. Bolivia es una sola. Bolivia es fuerte, trabajadora y digna. Y todos tenemos que construir esa Bolivia del futuro. Muchas gracias. A continuación, voy a solicitar a la senadora secretaria de lectura al siguiente punto del orden del día. La palabra, presidenta. 2. Presentación de informe de la presidenta transitoria del Estado Plurinacional de Bolivia, Yanine Áñez Chávez, de conformidad a la Constitución Política del Estado. Eso es todo, presidenta. En cumplimiento al deber constitucional de brindar informe escrito, conforme señala el artículo 172, numeral 12 de la Constitución Política del Estado. Informe, senadora secretaria, si la presidenta transitoria del Estado ha presentado su informe escrito. La palabra, señora presidenta. No se ha recibido ningún informe escrito, presidenta. Le paso, ¿no? Voy a pedir al senador Barón pueda dar continuidad con la sesión. Al no haberse recibido el informe escrito por parte de la presidenta transitoria del Estado, se encuentra agotado el orden del día. Como acto final, presentes artistas e invitados a poner para entonar la orquesta que se encuentra. Ok. Continúe. Agradezco la participación de todas las y los asambleístas y en particular de nuestros invitados especiales
al embajador de la República del Ecuador, Franklin Eleuterio Capuji, a la Federación de Gremial de la Ciudad del Alto, Rodolfo Mancilla Castro, a Chambi, Acción de Mercados de la Ciudad del Alto, secretaria ejecutiva, Rudy Alberto Campa, Regional de Madres y Padres de Familia, Renfa, a Teodoro Choque, presidente de la Coordinadora Regional de Madres y Padres de Familia, Distrito 3. También agradecemos la participación de los expresidentes de nuestro Estado, Juan Evo Morales Ayma y Eduardo Rodríguez Belcé. De igual manera, mandamos desde la Asamblea Legislativa Plurinacional un fuerte abrazo a todas las bolivianas y los bolivianos que nos han seguido el día de hoy en esta sesión de honor a través de los distintos medios de comunicación. Agradecer también la cobertura de los medios de comunicación que están presentes en esta presente sesión de honor. Muchas gracias, colegas, por su asistencia nuevamente. Y para finalizar, permítanme decir que ¡viva Bolivia! ¡Viva! Muchas gracias a todas y todos. También agradecemos la participación de los expresidentes de nuestro Estado, Juan Evo Morales Ayma y Eduardo Rodríguez Belcé. Esas fueron las palabras de la presidenta de la Cámara de Senadores, Eva Copa. Ella está a la cabeza de la organización de este evento que se realiza el 6 de agosto por el aniversario de Bolivia. En la sesión de honor de la Asamblea Legislativa no participó la presidenta transitoria y el justificativo fue que ella no presentó su informe por escrito. Después de eso, Yanine Áñez, la presidenta transitoria, dio su mensaje por medio del canal estatal. Después de que la sesión de honor dio por finalizada la sesión. En los agradecimientos hicieron notar que el expresidente de Bolivia, Evo Morales, participó de la sesión de honor. Esta decisión seguramente fue tomada por la presidenta de la Cámara de Senadores, Eva Copa, porque la lista de invitados y la organización del evento es decisión de la presidenta de la Cámara de Senadores. Sabemos que al finalizar los actos se registró una tensión en Palacio de Gobierno cuando el viceministro de Coordinación Gubernamental, Israel Alanoca, junto a Rafael Quispe, quisieron presentar el informe por escrito. Sin embargo, se encontraron con un grupo de personas afines al movimiento al socialismo que no les permitieron pasar ni a la comitiva que los acompañaba. Finalmente no se entregó el informe y aseguran que lo harán el próximo lunes, porque en La Paz el feriado se mantendrá el día de mañana hasta el día domingo. Al respecto de las palabras de la presidenta de la Cámara de Senadores, además de sus decisiones, te invitamos a dejar tus críticas y comentarios. ¿Será correcta la determinación por parte de la presidenta de la Cámara de Senadores que no le dio paso a la presidenta transitoria para dar su informe, simplemente por no haber presentado este informe por escrito? ¿Será correcto que después del conflicto que vivimos después del 20 de octubre del 2019, Eva Copa termine invitando a Evo Morales, presidente que renunció y escapó de Bolivia? No olvides dejarnos tus percepciones al respecto.